Hey, hola a todos y a todas, bienvenidos a THC Scope. Estamos aquí en otro Viernes de la Jungla con Carlos Ricard, mi producer y Vamos. compañero en THC Filmaciones y, por cierto, ahora mismo ya accionista Let's de la go. empresa Ojo Notición, que bueno, ha entrado a ser socio de la empresa ya aquí. Y bueno, el otro día celebramos tus 5 años en la empresa, que se dice pronto, ¿eh? Muy loco, 5 años de la mano. 5 años de la manita, ¿eh? Porque nosotros llevamos poco tiempo, pero como productora, como THC Films, pero realmente Tú llevas más yo ya años que empecé hace Matusalén. 8 o 9 años, o sea, por lo tanto ya me considero un viejo dentro del sector y la productora como tal tendrá ya 4 o 5. Entonces, bueno, oye, tenemos ya un recorrido, ¿eh? Que no solo es aquí, En empezamos nada hace más 2 años años y... cotizados que, Sí, sí, que sí. vividos. Yo en ratio de años cotizados y vividos llevaré ya un 40%. Eso da miedo. Eso da miedo, ¿eh? Un poco peligroso. Para tener 24 años, un peligro. Pero bueno, como ya sabéis, Los Viernes de la Jungla es un episodio que tenemos más o menos cada 2 o 3 semanas, en el cual pues Carlos y yo, también a veces cambiaremos de invitado, hablamos sobre temas que nos pueden afectar tanto a la productora como al sector y que al final damos un poco nuestra opinión más sincera y también sin tapujos. Y bueno, pues esperamos que al final pues esto sirva de algún tipo de utilidad y que también que os involucréis en nuestra conversación. El primer tema, que ya sabéis que siempre estamos aquí hablando de lo mismo, que es lo que nos quita un poco el sueño últimamente, es el tema de la IA. Ya de primeras, pum, en la frente. OpenAI registrará este año unas pérdidas de aproximadamente 5.000 millones de dólares. Claro, sí, sorprende bastante, ¿no? Porque todos teníamos aquí un poco en la cabeza que OpenAI es el nuevo unicornio, ¿no? Mundial, el nuevo Microsoft, el nuevo Google, la nueva macroempresa de Silicon Valley que lo está petando y que, bueno, al final todo el mundo la usa y al final, en teoría, eso debería generar beneficios. Pero, como bien sabes, yo creo, y ya te he contado alguna vez, las empresas grandes que empiezan, al principio siempre se intentan declarar en pérdidas. ¿Por qué será? A ver, desconozco si es por algo a nivel de impuestos o a nivel de inversión. El ratio inversión-beneficio ahora mismo es mínimo, por Que eso. seguramente. Que seguramente. Porque eso es una tecnología que está aún en pañales y aún tiene que desarrollarse mucho. Pero hay una parte de mí que se alegra de oír esto porque al final no deja de ser un poco la caja de Pandora de nuestro sector, que bien es cierto que puede ser una herramienta de puta madre para nosotros a futuro, porque impulse muchísimas de nuestras producciones, pero también existe ese miedo que siempre comentamos en el podcast de a ver si nos va a robar el trabajo, porque da miedo cómo está evolucionando esta tecnología. ¿Tú por qué crees que se da esto de las pérdidas de repente? A ver, también te digo, yo creo que esta noticia es un poco clickbait, porque al final OpenAI es una empresa que se concibió inicialmente para simplemente ser una especie de Linux, ¿no? O de empresa de código abierto para la inteligencia artificial, la cual en un primer momento, por ejemplo, estaba Elon Musk y había también una serie de personas muy influyentes del sector ahí que también tenían sus macroempresas y que, bueno, era como un consorcio de gente muy interesada en meter dinero y que la IA creciese de forma natural. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía un poco en la cabeza que al final quien dominase la IA y quien la desarrollase pues tendría un poco el control y como que no sería muy ético, así que decidieron pues juntarse un poco todos entre ellos. ¿Qué es lo que ocurrió? Que lo que pasa es que empezaron a desarrollarlo y cuando se empezaron a ver algunos pasitos más para adelante y empezaron a ver que se podía monetizar, como está ocurriendo ahora mismo con ChatGPT y demás y con las APIs, pues a partir de ese momento muchas personas, como por ejemplo Elon Musk, salieron de la ¿Por qué no lo organización. veían ético? ¿Por qué motivo? Seguramente tenga alguna explicación así, lo que pasa es que yo no la conozco, pero entiendo que pues a lo mejor el CEO y él discernían de algunas cuestiones o de los usos, o a lo mejor, por ejemplo, Elon Musk también está desarrollando su inteligencia artificial con A ver, es un Tesla. poco Illuminati, pero como que suena muy idílico el hecho de vamos a generar una herramienta que va a ser de uso público a nivel mundial, como para un beneficio global, pero en el fondo como que esta gente siempre suele mirar por su bolsillo, con lo Al cual... final es como que ahí hay un poco de barrera de humo. O sea, ¿tú Lo que crees que digo, es una cortina? es una cortina de humo completamente para poder desarrollarlo de una forma más limpia. Pero en el Joder, fondo lo que quieren es claro. llenarse los bolsillos, como con todo, ¿no? Imagino. En el fondo yo creo que al final lo que querían era ser los primeros, juntándose entre todos, poniendo un poco los mejores cerebritos
y viendo luego un poco más adelante a ver qué sentido le podían dar. Entonces lo que ocurrió es que una vez OpenAI pues ya se convirtió en una empresa mucho más sólida y no era una startup, sino que era una empresón, pues ahí entró Microsoft el año pasado. Bueno, el año pasado no, creo que fue en 2022 o no me acuerdo. Y compró el 49% de la empresa. Por lo tanto, se puede decir que OpenAI es de Microsoft directamente. Y al final, bueno, creo que tenía también el 70% de los beneficios y demás, pero lo que digo, no es una empresa que ahora mismo busque ganar dinero como tal. O sea, creo que no es el objetivo y al final la respalda Microsoft para luego poder en un futuro pues integrarlo con sus servicios y ganar más por ahí. Pero no crees que esto se dilate mucho en el tiempo, ¿no? Que lo que son 5.000 millones de pérdida a día de hoy, que en un par de años será justo lo opuesto, ¿no? No, sí que se suele tardar mucho. Por ejemplo, ahora Uber y Spotify también son empresas que son muy, muy grandes y que al final se declaran en pérdidas los primeros años pues para no pagar impuestos también y para tener ayudas y también para crecer. Pero hay un momento quizás a los 10 o 15 años en los que los inversores quieren tener su retorno y pues entonces obligan a aumentar los precios. O sea, por ejemplo, ha pasado con Netflix, ¿no? De que al final han tenido que subir los precios. O sea, es una manera de entrar al mercado y que tú te acostumbres a usar ese servicio. Y luego Sí, ya luego cuando tú te monetizan. acostumbras, cuando lo monetizan, ¿no? Entonces, entiendo que ahora mismo, hasta que la IA no esté en nuestro día a día de una manera mucho más notable como está ahora, pues no entiendo que no lo monetizarán tampoco tanto. No, pero sí es verdad que cada vez como que tiene más aplicaciones reales y de hecho incluso ya en anuncios de herramientas del día a día como puede ser un iPhone ya han anunciado que para el nuevo software de iOS que el nuevo Siri va a tener una inteligencia como mucho más mejorada y como que puedas aplicar más al día a día. Y de Sí. hecho creo que ChatGPT me enseñaste que hiciste unas pruebas de que ya tenían un chat de voz. El tema de la generación de imágenes y de vídeos se está desarrollando muchísimo. Sí, la cuestión es que en vídeo no están avanzando tanto. Por ejemplo, Apple sí que lo va a incluir en sus dispositivos. Lo que pasa es que solo lo va a utilizar en Estados Unidos porque en Europa la regulación no lo permite. Y al final como que va a ser un poco un asistente personal. No tanto un Siri, sino más bien uno que te predice lo que vas a querer usar cada momento. Las aplicaciones, un poco utilizando toda tu información que tienes en el teléfono. Y bueno, ya lo utiliza muchas veces para reconocimiento facial yo qué sé, en las fotografías y demás, pero que al final va a intentar hacer como un dispositivo que sea más intuitivo aún. O sea, el objetivo es ese como tal. Pero yo creo que al final el punto vendrá en el momento en el que tengamos todos ese asistente virtual que quizás nos acompañe durante el día, que nos responda a los mails, que nos recopile la información, que nos responda casi a las demás personas por nosotros. Ahí es cuando podrán pedirte lo que quieran una vez te hayas acostumbrado a eso, ¿no? Y luego mezclado con todo el tema de las Apple Vision y demás, yo creo que ahí un poco será el punto de inflexión. ¿Tú crees que estamos destinados a un futuro como el de la película Her de Joaquín Phoenix en el que Joaquín. Joaquín Hostia, como Her El jodido Joaquín. de Joaquín Phoenix? Joder, hijo puta. No, pero ponte en serio, mamón. El jodido Joaquín, bro. Bueno, que si crees Esto me que lo dejas. Esto me lo dejas, que si crees que vamos a quedar como en la película de Joaquin Phoenix de Her, en la que al final ese asistente virtual casi ocupa el papel de una persona y como que con toda esa información que va a recibir sobre nosotros, como pues que te van a intentar acostumbrar a eso para luego poder sacar todo el beneficio de él. A ver, totalmente. Y bueno, eso va a afectar un montón a todo el tema de las relaciones humanas. Pero al final, un poco yendo más hacia lo que a nosotros nos afecta, se está hablando mucho ahora de que realmente es que la IA debería estar destinándose a hacer las tareas más mecánicas y más, ¿cómo decirlo?, menos humanas que existen, que puede ser, pues, oye, yo quiero que la IA, pues, tío, que me planche la ropa, que me la lave, que me limpie la casa, que me organice las cosas. O sea, es decir, esas son las tareas en las cuales la IA debería estar enfocada, ¿no? Realmente, a quitarnos todo ese tipo de tonterías que nos quitan tiempo al día o a cocinar o demás. Sí, y lo aprovechamos como para intentar sustituir nuestra creatividad. Claro, a intentar sustituir nuestra creatividad, a intentar sustituir al cine, a intentar sustituir, yo qué sé, a los contables, a los abogados, a los arquitectos. Es decir, todas estas cosas, al final entiendo que se está focalizando ahí porque al final, pues, es donde más dinero hay, ¿no? Pero
quizás no deberíamos intentar que se derivase a hacer lo básico para que nos pudiésemos centrar nosotros en lo importante realmente. Sí, no, coincido contigo. O sea, al final es un poco también la mítica imagen de Stanley Kubrick de el robot este como si fuese un hermano mayor que te gestiona toda la casa y da también un poco de mal rollo por ese lado, pero Sí, como una siguiente versión de la domótica, ¿no? Tendría que ser. completamente. Como un Siri, pero que ya lo tienes implementado a tu casa y es que suene tu alarma y... Bueno, esto ya ocurre, suena tu alarma, se levantan las persianas, pero que automáticamente el Roomba ya esté, igual llegas y el desayuno lo tienes en la mesa, pues sí que pues, sería una aplicación real a quitarte tarea, ganar tiempo y que puedas desarrollar tu actividad como creativo. Ujú. Por ejemplo, también nos pasa ahora últimamente, tenemos aquí a Silvio, que es el que lleva el chico del podcast, Que le quedan 2 días porque la IA va rápido. porque le quedan 2 días, pero no, es broma, pero que, por ejemplo, él también es fotógrafo de coches, ¿vale? Y hace unas fotos muy chulas, las cuales a veces son tan buenas que parecen renders. Y el otro día estábamos probando un poco con DALL-E, no sé qué versión llevan ya, a ponerle un poco los inputs como si fuese una revista de coches o un anuncio de un nuevo coche. La verdad es que ahora lo pondremos aquí por pantalla, pero los resultados son bastante increíbles. Una puta eh, locura. Para ponerle 2 prompts y demás. Que bueno, de primeras puede sorprender bastante y puedes decir, hostia, vale, está muy bien, pero nosotros que somos más de la parte de producción, realmente el coste que abarata eso es una auténtica locura. Es decir, lo que cuesta hacer los rodajes de coches que pueden Desplazar el hacer, vehículo, la hacer- localización, el equipo. y que es muy difícil también rodar coches, temas reflejos, cortar carreteras, es todo muy, muy complicado. Y aquí estamos hablando de que con un prompt puedes sacarte una imagen que te sirve bastante bien, luego con Photoshop pues siempre tiene problemas con las matrículas o con algunas líneas o algunas cosas que no coincide. Ahora que DALL-E también utiliza todo el tema de Google de las imágenes de Google y se alimenta de ello, buah, saca unas imágenes que podrían usarse perfectamente y da un poco de miedito, ¿no? Para personas como Silvio. No, literalmente. O sea, lo comentábamos y es verdad que aún le queda un poco para llegar a ese punto de que quede como si lo hubiese realizado una persona, pero sí que tiene esos acabados Pero de... tampoco le queda tanto, ¿eh? Es como una imagen muy limpia, parece sacada de un render. Incluso hay algunas imágenes que toman personas en el mundo real, pues que aplicadas a revistas, pues tienen ese acabado como más de render, pero aún Pero tiene fallos. por ejemplo, en la siguiente evolución a cuando antes se rodaba y se hacía foto a todo, y luego de repente se dieron cuenta que en vez de rodarlo y tal, podían hacer spots 3D con coches para intentar sacarlos de puta madre, que se viesen todas las líneas, que los reflejos fuesen perfectos, para ver todo ese detalle, que fuese todo muy, muy limpio. Se dieron cuenta de eso hace 10 años. Ahora la siguiente evolución es esta, es que en vez de hacer un render o un 3D con un estudio que te puede cobrar una millonada, que así sigue siendo más barato que el rodaje, puedes hacerlo también con inteligencia artificial, esas fotografías de revista y esos renders, ¿no? Que te pueden servir para redes sociales o para generar contenido en internet, que antes pues que a lo mejor tenías que tener una crew entera de producción para poder hacerlo, ¿no? Sí, aunque aquí también me viene el debate de renunciará el propio cliente a esa experiencia que hay alrededor de ese rodaje, porque al final hablar Si con una hablamos, persona... si hablamos de dinero, sí. Sí, pero luego esa parte de sentir como creador de tu propia marca del spot de campaña, yo qué sé, para el nuevo Porsche, pues como juntar todos los cerebros para hacerlo y esas manos, ese equipo, como que eso también tiene mucha atracción. ¿Sabes? Igual sentir que sale todo de un ordenador y de un input y 10 segundos Sí. de pantalla de carga, como que igual es un cliente, no lo quiere. A ver, es algo más. Yo creo que al final lo que se quedará es todo lo que es un poco más boutique y más craft, ¿no? Esa es la realidad. Y por ejemplo, como el spot que sacó hace poco Porsche con Dua Lipa hace 2 o 3 días, en la cual pues eso no se puede hacer en 3D. Eso al final es Sí, una persona juntarte que y- es un talento y una figura pública, la cual tienes que rodarlo y es toda esa experiencia y ese concepto de rodar algo con ella lo que hace que ese vídeo se viralice y funcione, ¿no? Yo creo que ahí no va a entrar la IA, sino yo me refiero a todo lo demás que pueden ser, pues eso, esos shootings que se hacían antes en masa para tener contenido para redes o esas variaciones de un vehículo. Oye, pues tenemos que hacer 10 fotos y cada una de un color del coche y tal. Pues ahora lo puedes hacer con la IA. Cada foto esta simplemente para la revista o para la elección. O a lo mejor incluso también se puede utilizar para las imágenes que construyen los builders en las webs para configurarte el coche, ¿no? Es decir, tiene un montón de aplicaciones que son para las cosas más mecánicas y más
simplemente de contenido adicional, en lo cual yo creo que ahí va a sustituirlo completamente, ¿no? Eso es lo importante. Yo creo que simplemente hay que abrazarlo y intentar integrarlo en nuestro workflow y ya está. Por ejemplo, si hablas con las empresas más grandes de Madrid a nivel agencias y demás, estoy hablando de empresas de que tienen a lo mejor 500 trabajadores y demás, agencias que tienen ahí a todo el equipo de videógrafos y de diseñadores y demás, ellos están muy, muy seguros de que la IA va a sustituir algunas cosas, pero no les va a sustituir completamente. Especialmente en todo lo que digo, todo lo que es más boutique, es más craft y que tiene esa experiencia con cliente de agencia grande. Sí que existe un peligro que es en todo el tema de cosas más pequeñitas, contenidos adicionales y demás. En vez de un rodaje, pues se tendrá que hacer así. Pero esas personas que piensan, ejecutan y dirigen una campaña durante el año tienen el trabajo para muchísimo tiempo y también las películas. A lo mejor dentro de un trozo de la película, pues hay una parte que se ha utilizado la IA para el tema de efectos especiales o para que das el storyboard, pero el 100% de la película nunca se va a hacer de esa manera. Sí. A no ser que sea como una experiencia, como si fuese un videojuego con las Apple Vision, de que tú te las pones y entonces tú le dices la película que quieres ver y él te la genera en tiempo real. Pero eso es otro concepto completamente distinto. Porque siempre va a existir ese concepto de que la gente quiera hablar de lo que ha visto, de algo concreto. De esa conversación de cervezas con tus amigos de, hostia, ¿has visto La Casa del Dragón? Hostia, ¿has visto el episodio del domingo pasado que salió? Esa conversación es la que la gente quiere seguir teniendo y que no puede dejar de tener. Si tú ves algo que es solo para ti, al final se pierde mucha de la gracia, ¿no? y de la razón por la cual lo estás viendo, ¿no? Muchas veces vemos cosas simplemente porque los demás la han visto o porque quieres estar al día o porque quieres comentar algo con tus amigos. Pero imagínate que llega un punto que el hecho de poder generar en tiempo real una película para verla tú en base a lo que tú necesitas en ese momento, imagínate la capacidad de generar o recuerdos pasados o recuerdos que no han existido. Eso aunque nos encante. Es otro melón también. Sí, no, es delicado porque al final ahí ya te metes en un terreno emocional que sí que es verdad que coincido contigo con esa visión de que el cine también es compartir con el resto, porque al final tú tienes una opinión sobre una película, yo tengo otra, igual que con las series, y al final pues es entras en debate sí. y entras a ver lo que le ha parecido a uno y a otro. Pero sí que es verdad que cuando tengas esa experiencia de usuario, que llegues al punto de poder generar, pues es un poco triste, pero imagínate que tu ex se ha casado con otro. Pues imagínate generar el recuerdo de que te estabas casando tú con ella, una movida así. Creo que también eso igual, incluso a nivel de salud mental, sí, va a ser peligroso. Bueno. Y ya lo han hecho al final, pues de, por ejemplo, recuperar voces de hijos muertos que pueden hablar con sus padres. Muy turbio ese tema. A raíz de vídeos y demás. Entonces, bueno, ahí entra ya un poco más la ética, ¿no? Pero las cualidades y las características que tiene al final se van a tener que regular, pero no creo que tarde todo esto. Lo que digo, al final... Ya entraremos en estos debates. Un poco de conclusión y de luz para todos es que al final, si eres una persona o tienes un trabajo el cual no destacas y eres reemplazable, pues te reemplazarán. Eso es la realidad, como se ha hecho toda la vida. Pero si eres una pieza clave la cual define ese trabajo y crea esa creatividad y tiene voz y voto y decisión, estás a salvo, no hay problema. Y la IA será uno de tus trabajadores. Ahora es cuando dices la frase de Darwin de la adaptación a la evolución. Bueno, hay que adaptarse y ya está. Al final, esto es como si fuese una siguiente generación de máquinas, una nueva revolución industrial. Antes pues estabas en el campo, luego la gente se iba a las fábricas, luego a las fábricas los sustituyeron por robots y esa gente se quedó sin curro. Y luego solo quedaban los ingenieros que se llaman esos robots. Pues aquí lo mismo. Ahora quedarán los ingenieros o los creativos que controlen la IA. Nos acercamos a Yo Robot, ¿eh? Literalmente. Entonces, ese es un poco el planteamiento. Así que yo creo que también es interesante que desde ya nos pongamos todos a investigar sobre el tema y a formarnos, porque es inminente y quien se quede atrás pues se va a quedar atrás y se va a quedar sin curro. Esa es la realidad. Entonces, nada, muy interesante todo el tema de la IA, siempre un poquito en los Viernes de la Jungla hay que comentarlo, pero ahora tenemos un tema más que nos involucra a nosotros, que es que Madrid acogió el rodaje de más de 410 spots durante 2023, más de 41 películas. 251 de DHC. Exacto. Y ¿cuántos eran? 59 series
de las cuales muchas son internacionales. ¿Tú crees que está habiendo un crecimiento en Madrid? Porque aquí los datos obviamente lo confirman. A ver, sí que es verdad que por la experiencia que hemos tenido siempre en Madrid, siempre que vas, da la sensación de que Bueno, dos Madrid en calles... comparación a Barcelona, ¿no? Completamente. Bueno, eso es otro melón a abrir, pero sí que es verdad que de Barcelona, en base a su situación política, pues hay mucha gente que ha habido como fuga de cerebros y se han ido a trabajar tanto marcas como gente del propio sector a Madrid o a Valencia. En nuestro caso, pues es algo beneficioso, pero sí que es verdad lo que iba a comentar, que en Madrid al final, y respaldándonos en estos datos, te das cuenta cada vez que sales a rodar ahí que dos calles más para la derecha o para la izquierda tienes otro rodaje. E incluso se dan situaciones de que de repente estás desde el equipo de producción o de dirección con el walkie-talkie y se te cuelan voces de otro rodaje, o sea, es de coña y al final es una ciudad que está como muy predispuesta a coger este tipo de producciones y creo que también los principales beneficiados son ellos. Totalmente. Y también yo creo que al final todas las ayudas que se están apareciendo a nivel de ICA, a nivel de también incluso de cerrar calles y demás, es una ciudad como que está muy abierta, ¿no?, a todo el tema de rodajes y también que internacionalmente se está conociendo mucho, ¿no?, por cosas como La Casa de Papel, muchas series de Netflix, Élite y demás. Y bueno, no solo a nivel nacional lo que digo, sino que mucha gente está viniendo de fuera a rodar Sí. y dejándose dinero aquí, dando a conocer Madrid. O sea que bueno, yo creo que un poco la línea está siendo muy, muy buena y también se están aprovechando de ese declive de Barcelona. No, completamente. Y creo que en un futuro no va a dejar de haber esa actividad en Madrid, pero creo que cada vez va a venir más gente hacia aquí porque al final las condiciones que se ofrecen, tanto a nivel para un cliente o para producciones que igual cuentan con un poco menos de dinero, tenemos como mucha más diversidad de localizaciones, de ambientes, un buen clima y también, bueno, tú lo verás en el rental, los rentals de Madrid son un poco más elevados, sí que es verdad que se va igualando con el paso del tiempo, pero incluso también la mano de obra y todo como que siempre ha sido aquí más competitiva. Sí que es verdad que eso, el hecho de tener tantas cosas beneficiosas en Valencia creo que va a traer gente mucho más competitiva, con lo cual también subirán las tarifas, imagino, con el paso del tiempo, pero que aquí yo creo que es uno de los puntos calientes a valorar dentro de los próximos años. No sé cómo lo ves tú, pero... A ver, es un poco por el overbooking, ¿no?, que está habiendo en Madrid. Lo que ocurre es que las agencias, no hay gente ya para rodar en Madrid. O sea, hay tanto trabajo y los rentals están tan a tope y están haciendo tantos spots y tantos videoclips. Aquí, aquí se mencionan spots, no se menciona videoclips, que vamos, no sé cuántos he visto ya en la misma localización. Esta de La Cupra. mítica Sí, del... creo que eso es en Barcelona, pero bueno. Que al final están viendo un poco hacia aquí porque están dando cuenta de que Barcelona pues, se le está yendo a unos precios más internacionales, que sí que es verdad que Barcelona siempre ha tenido ese concepto un poco más de service, ¿no?, porque ha venido gente de Europa principalmente, y como que Valencia se está colocando como la tercera ciudad más importante de España para todo el tema de rodajes, desde que vino Star Wars, de que se ha rodado aquí Tomorrowland en la ciudad de las artes y las ciencias. Es una zona donde se roda un montón y también especialmente más hacia la zona del interior para abajo, en el sur. Alicante. En toda la zona de Alicante y en lugares como Javea, Denia, Calpe, que bueno, en Calpe tenemos la Muralla Roja que se rueda ahí, vamos, no sé cuántas veces hemos visto un vídeo ahí. Sí, no, El rentals que otro nos día, vienen... el otro día rodaron un vídeo con Aitana ahí. Nos han alquilado nosotros también rodajes desde Milán, creo que era de Armani, para rodar ahí. O sea, es un sitio súper común. Y bueno, pues es un sitio súper conocido y que lo que ocurre es que está haciendo que toda esta zona crezca y que con ello nosotros también. Entonces, que Madrid crezca y que Madrid aumente y que cada vez hay más curro allí y que cada vez sea más caro, es beneficioso para ciudades de alrededor, como somos nosotros. Y yo creo que bueno, también es un poco una cuestión, yo creo que internacional ya, de cómo se percibe España para rodar. Y que al final, yo por ejemplo, cuando estaba en Estados Unidos, en Los Ángeles, estaba allí por ejemplo, fui a una casa de lentes súper famosa que se llama Duclos y estuve hablando con uno de los técnicos que, bueno, la cuestión es que allí tenía un rental y un chico se cargó una lente, entonces yo fui allí a hablar con él a ver si nos la podía reparar y demás. Y entonces me preguntó qué dónde era y le dije que era español y entonces el tío, se le iluminaron los ojos completamente. Dijo que le encantaba España, que había ido ahí con su familia, que le gustó mucho, que le encantaba el clima,
que también se trabaja ahí súper bien por la gente con la que ha ido. Y el tío lo que hizo es, se metió a su despacho y me imprimió su currículum. Y me lo dio. Me dio su currículum y me dijo, toma, por si... porque sabía que yo tenía un rental aquí. Si te interesa tal, yo me mudo, tal, tengo ahí mi familia, me da igual lo que me pagues, tal. O sea, que imagínate cómo están las cosas de que internacionalmente se percibe España como uno de los cores un poco del cine y del rodaje. Que luego desde aquí siempre no lo vemos de esa manera, ¿no? Porque al final como que lo nuestro, los españoles, lo rechazamos mucho. Pero desde fuera, vamos, la gente quiere venir aquí y Wes Anderson rodó su última película aquí y todo el mundo quiere venir aquí a rodar. Sí, es un poco la visión desde fuera, el meme este que sale Tabarca y salen rascacielos, el cañón del Colorado, las cascadas del Niágara, Ese pues meme, ¿no? es un poco Valencia, pero que en el fondo es así, o sea, es que piénsalo, si quieres montaña tienes el Garbi, si quieres grabar en un lago tienes la Albufera, si quieres playas te vas para Alicante, para Javia, para Benidorm, si quieres rascacielos, mira Benidorm, citándolo de nuevo. Y tienes como 1000 posibilidades en un espacio muy reducido. De hecho, muchos años atrás se lleva haciendo que toda la saga de Fast and Furious se rueda en Canarias, porque el coste de producción ahí es muchísimo más inferior al que se da en Hollywood y bueno, pues el coste de llevar ahí a todo el equipo, a todos los actores y a todos los coches, pero... No, y también por las ayudas también, principalmente, que ahí hay creo que es un tax rebate del 50%, Sí. o sea, de que 100 millones que se gasta un estudio, ahí en Canarias les devuelven 50 millones. O también el IVA se lo devuelven y demás, entonces, hostia, te sale la producción a lo mejor un 40 o 50% más barato. Lo cual es beneficioso para todos porque, bueno, pues trae dinero aquí, luego esas localizaciones salen en el cine, generan publicidad. O sea que yo creo que justamente como se está gestionando el cine en España está siendo una manera muy positiva. Sí que es verdad que sigue siendo muy poco accesible para gente joven y para nuevos directores y demás. Y bueno, también es verdad que, por ejemplo, hace 2 días salió todo el tema de la convocatoria de las ayudas a cortometrajes y también abrieron la de largometrajes. Y sí que es verdad que estamos viendo un aumento muy sustancial de que al final, pues últimamente solo ganan cortometrajes y largometrajes que están o dirigidos por mujeres o que tienen guiones que al final son de temas culturales y demás. Que me parece también muy importante, pero creo que no debería ser a lo mejor el 80%, ¿no? Creo que deberíamos también intentar darle esa oportunidad, da igual el género del que sea. Al final tiene que ser una idea que mole y que funcione y que principalmente nos intentemos enfocar en generar contenido que desde fuera se vaya a ver. No tanto que sea culturalmente rico, que también es importante, obviamente, pero al final esto es un negocio y esa es la realidad. Sí, te lo iba a preguntar justo ahora, que tú cómo veías esa parte de que como te dan bienes públicos, por así decirlo, al final tú qué deberías devolver al Estado o a la gente que te ha dado eso. Lo digo porque al final es algo que pagamos entre todos y de alguna forma creo que también tendrías que demostrar que tu producto es solvente y que al final pues una empresa es una realidad que si un mes no factura y se va en negativo, pues esa empresa cierra. Sin embargo, que tenga una ayuda y que cueste, me lo invento, una película 1 millón, pero luego recaude 80.000 euros, como que no tiene mucho sentido ese criterio que estamos teniendo, ¿no? Porque al final sí que es verdad que fomentas cultura, pero que creo que también debería haber un equilibrio con lo económico para demostrar tú como director que tu producto es valioso para otra gente y por eso genera más de lo que cuesta, ¿no? Es que la cuestión aquí es que ya se da por hecho de que es un sector el cual no genera dinero. Es decir, últimamente en España, películas que generen más de lo que se han costado, pues tienes las de Santiago Seguro y poco más. Sí, pero ahí es curioso porque te das cuenta de que ese músculo dentro del cine que genera dinero, por lo No es general cultura. viene del sector privado. Es ahí un poco como el que pone su propio dinero para hacer una película. Porque saben que funciona. ¿Sabes lo que te digo? Sí, Es pero es decir, como cuando ponemos el dinero de todos para hacer algo, da igual que perdamos o ganemos, pero sin embargo, cuando tú pones tu propio dinero y sabes que pones eso en riesgo, te vas a esforzar para que haya beneficio. Es un poco a lo que sí, iba. pero también es verdad que las ayudas tienen que crearse y por eso existen beneficios que sí que creo que son positivos, como por ejemplo el de director Nobel, que al final es que una película y un cortometraje es muy difícil que alguien te dé esa oportunidad. Entonces tiene que haber alguien un poco que te sponsorice o que sea tu mecenas inicial para darte a conocer. Luego sí que es verdad que pues, si haces tu primera película, eres director o directora, da igual, y la cagas, pues, tío, ahí ya
Putos paquetes, bro. Este mejor, ¿no? Que más fluido. Joaquín. Hostia, cómo me he reído en el de la IA, ¿eh? A mí tocar la IA por la parte más antropológica y tal... Ya, pero eso no importa mucho. Hostia, pero a mí lo del Bueno, chip... espérate, que me he perdido Vale. ya. Estabas diciendo lo de que no siempre... Directores noveles y no Mm. siempre tienes oportunidad de acceso. Que no siempre existe esa oportunidad y que es extremadamente difícil y que al final yo creo que un poco tendría que funcionar más que nada que todo el mundo tuviese al menos una oportunidad en la cual demostrarlo antes que tener que generar no sé cuántos documentos para las ayudas, antes que conocer a no sé quién, sino que al menos todo el mundo se le diera una oportunidad una vez y a partir de ahí pues se toman decisiones y ya está. Esa es la realidad. pero- Y no en base a unos puntos o a quien conozcas o si eres la hija de tal o si eres el hijo de no sé qué dueño de una productora que tiene todos esos puntos que te avalan para crear una película. También es un tema complicado, ¿eh? Es decir, no estoy aquí yo intentando decir que algo es correcto o incorrecto porque creo que es una vara a medir muy, muy difícil y que nadie tiene una respuesta concreta porque de toda o sea, como todo en la vida, todo es injusto. Es decir, es imposible que todo el mundo que mañana empieza el cine y que estudie dirección le demos la oportunidad de hacer una película porque eso no es así. Eso no es la realidad y el mundo no funciona así. Entonces tampoco podemos regalar a todo el mundo esa oportunidad. Pero sí que es verdad que habría que intentar encontrar un punto intermedio donde sí que fuese un pelín más justo. Pero como, además como que las barreras o la puntuación de cara al acceso a una película es de inicio. O sea, tú antes de cuando tienes la idea y cuando quieres realizarla es como ahí te ponen todas las pruebas. Sin embargo, una vez está producida y ya ha salido al cine y tiene unos resultados, como que creo que eso tampoco se mide de ninguna forma. No se mide como tal. Con lo cual eso no debería puntuar también. O sea, realmente no importa, por ejemplo, solo importa, por ejemplo, los premios de festivales, Ujú. lo cual muchas veces tener muchos premios en festivales no significa nada que hayas vendido. Es más, las películas que posiblemente más dinero han generado del mundo, que por ejemplo es el siguiente tema, no han ganado ni un premio. Entonces, bueno, son como mundos aparte, ¿no? Al final. Y la cuestión ahí es que en esas ayudas se debería incluir al menos personas que tienen potencial de atraer a más gente al cine, que al final es lo que queremos todos. Es decir, aquí todos luchamos porque las salas de cine se llenen, porque se vendan más palomitas, por el que se deje de pagar a Netflix, que tiene la sede en Irlanda, y se vaya todo el dinero español para allá. Todos queremos eso, pero si luego lo que ocurre es que nos dedicamos a darle dinero a personas que ya han demostrado que no merecen ese dinero y que no han... que bueno, siempre desde mi punto de vista habrá gente que diga que se No, lo hay un merecen punto o de no. vista económico. Que Desde un punto de vista probablemente económico, a de- nivel cultural, artístico, se necesita cine de autor español y Exacto. de todas las partes del Eso mundo. completamente. Estoy hablando simplemente a nivel económico, ¿eh? Que a veces, pues que en esta vida las cosas son dinero. Sí que es verdad que lo que digo, que en este país se concibe el cine como un arte y no para generar dinero. Entonces, oye, si lo hacemos de esa manera, ok. Pero también yo no dejaría de lado a las personas que sí que creo que lo quieren intentar hacer para hacer un cine comercial y que funcione y ya está. Y que también se pueden hacer las cosas, ¿eh? No creo que sean Completamente. opuestos. Se me venía a la cabeza, pues son super blockbusters, pero Nolan, por ejemplo, no deja de tener mucho sello autoral, aunque sus producciones sean algo que se asimilaría mucho más al cine comercial. Pero ahí tienes un sello, tienes un autor. Creo que es compatible de algún A ver, modo. es un punto muy extremo al final porque es como un poco que ha sabido juntar muy bien esos dos mundos, ¿no? Pero la realidad es Seguro que se me tiran encima por llamar autor a Nolan, pero es verdad. sí, sí, Tiene... sí que es como... Oye, la mayoría- Tarantino, nos guste más o menos, también tiene su estilo muy marcado, eso le hace un autor, no sé. o sea, empezó como cine de autor y luego al final que cuando tienes dinero ya no es de autor, pues ese es el concepto, ¿no? Un poco. Pero bueno, que al final, que a mí lo que me gustaría es que pues de estos 410 spots o... Que al final Publi se roda un montón, ¿eh? Aquí en España, creo que de lo que más... También es verdad que creo que han bajado los precios, eso es otro tema. Cada vez se está como dividiendo un poco más todo el presupuesto en mini piezas. Pero que a mí lo que me gustaría es que si seguimos creciendo así, pues que se intenten también focalizar y premiar las cosas que funcionan. Simplemente digo eso. Es decir, hostia, si hay una productora que ha hecho una publi que ha funcionado de locos, que se ha premiado internacionalmente y que la ha visto todo el mundo, oye, pues vamos a intentar darle ayudas para que siga haciendo ese tipo de cosas. Oye, pues si una productora, una chica, una directora ha hecho una película que lo ha petado y que se ha ido a Cannes y que encima ha devuelto todo el dinero que había financiado
el ICA o el IVC o cualquiera de estos, si ha conseguido hacer eso, tío, vamos a darle más dinero a esa chica. Y yo creo que es un poco la fase 2, pero que tiene que existir, ¿no? O también para jóvenes promesas, para gente que, bueno, siempre como que se va a entender un poco que hablamos para nosotros, pero también es verdad, al final nosotros tenemos un proyecto que es el Rewind, que tiene 20 o 25 millones de visualizaciones en internet y que, bueno, que lo ha petado y ha tocado techo dentro del sector. Pero ahora mismo, por ejemplo, queremos adentrarnos en el cine y nos está costando muchísimo. Muchísimo. Da igual lo que hayamos hecho, da igual que tengamos... Lo conseguiremos. Que lo conseguiremos, pero es decir, nosotros no nos merecemos una ayuda, un empujón dentro de ese sector. Oye, pues puede haber mucha gente que piense que no. Ok, completamente respetable. Pero, joder, quizás al menos poder sentarnos en la mesa de esa gente y plantearlo y plantear nuestras ideas, yo creo que sería más que justo, porque podemos, lo primero, traer mucha audiencia al cine, que es lo que queremos todos. Ya te guste o no el cine que hacemos nosotros, te traerá gente a la taquilla, y eso no me lo puedes negar. Y también que al final, pues eso significa más impuestos y más dinero para todos. Entonces, completamente. Si hablamos aquí de números, yo creo que al menos una oportunidad a todo este tipo de gente se le debería dar. Claro, el problema es que también nos ha hecho mucho daño cosas como pues el documental de Marc Lucas en Amazon, el documental de Marta en Netflix. Y claro, entonces se nos ve como un poco algo sin arte y sin gracia y que es comercial, pero Sí, se toma menos en serio. se toma menos en serio, pero tiene que haber un punto intermedio en el que se sepa ver bien, ¿sabes? Bueno, si no me equivoco, hace un año o año y medio, unos youtubers australianos que tenían un canal muy enfocado a la realización de cortometrajes hicieron una peli de terror que se llamaba Talk to Me en Amazon Prime. No sé si has oído hablar de ella, que es esta que aparece una mano y como que te dice un poco cuándo vas a morir. Bueno, pues esa es la de 24, ¿no? Sí, pero que eran chavales que Sí. empezaron en YouTube y que tuvieron esa oportunidad porque consiguieron hacer cortometrajes que pues igual no era al nivel de producción y postproducción del Rewind, pero que eran peña que le metía muchísimo esfuerzo, narrativa y con los recursos que tenía hacía lo imposible como nosotros. Solo que en otra parte del mundo y ellos tuvieron Claro. su oportunidad. También es que en otras partes del mundo yo creo que es un poco más accesible. Por ejemplo, otra historia, ¿te acuerdas bueno, yo cuando estaba en Los Ángeles también y volví, os enseñé un tráiler como de una película de Guapísimo. Samurai SWAT, que era una auténtica locura, en el Asian LA Film Festival, ¿vale? Y tío, me flipó la película. Digo, el corto, perdón. Era como un corto, un tráiler para esa película que él quería hacer. Y era un tío que se lo había hecho todo a sí mismo, que había grabado él todo, que había hecho él los efectos especiales, o sea, un genio. Ahora pondremos por aquí el nombre y tal, lo podéis Y ver. un fragmento del Y tráiler. un fragmento del tráiler, pues una pasada. Y él, por ejemplo, vi una entrevista hace poco que me salió justamente en una cuenta súper famosa que dije, hostia, pues este es este tío que conocí, que al final su vídeo, por ejemplo, solo había tenido 2.500 visitas en YouTube, solo 2.500, y él decía, mira, yo he conseguido 2.500 visitas, pero de esas 2.500, 500 personas eran las personas correctas que debían verlo. Y ahora mismo le ha vendido la película a la productora de los Russo Brothers y la van a hacer. Hostia, poca cosa. Hace 2 meses o así. Qué locura. Entonces, es un ejemplo también de que, oye, vale, nosotros lo mismo. A lo mejor nos han visto 25 millones de personas, pero esas 25 millones de personas son las personas que nos van a contratar. Son las personas que realmente interesa. Ahí está la diferencia, que a veces también interesa mover las cosas en el sitio correcto y que no importa tanto la audiencia, sino importa realmente quién lo ve. Y es un error y es como un nuevo statement y una nueva mentalidad que tenemos nosotros que estamos empezando a aplicar. Que vale, el Rewind lo ha petado, todo en internet, en gente de menos de 20 años, pero al final ninguna persona de menos de 20 años te va a llamar para hacer una película. Sí, es Esa un la poco realidad. estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, pero si no te mueves tú ahí, nadie te va a llevar. Con lo cual... Si nadie pone ese vídeo sobre la mesa correcta, no va a ocurrir. Entonces, bueno, tampoco vamos a echarle la culpa a nadie por no habernos escuchado, porque a lo mejor no saben de nosotros. Y suele ocurrir mucho de que vamos a productoras de Madrid y Barcelona y les presentamos el proyecto y no saben quiénes somos, cuando a lo mejor su hijo sí que lo sabe. Pero la realidad es esa, que no solo se trata de petarlo en internet y petarlo en redes sociales, sino se trata de que llegue a las mesas correctas lo que haces. Y existen ejemplos como estos y yo creo que es un poco hacia donde debemos intentar tirar
para ser nosotros los siguientes que rodemos en Madrid nuestra próxima película, como tiene que ser. No, bueno, pues la rodaremos en Valencia, todo hay que decirlo. Ya haremos un podcast adelantando alguna cosita, ¿no? Cuando esté más aterrizada. Exactamente, todo se queda en casa, ¿eh? Y un poco relacionado con este tema tenemos todo el tema de... Comic Con. Bueno, de Comic Con, de Marvel, de Robert Downey Jr. que vuelve a Marvel y que el Kevin Feige, que es el jefe de Marvel, el cual siempre ha criticado un poco a toda esta audiencia que ha también criticado a sus películas y a su universo, cuando al final él siente que es un poco una siguiente evolución de lo que el cine necesita y que bueno, que al final él ha salvado un poco, entre comillas, Hollywood, ¿no? Porque estaba un poco en bancarrota desde los últimos 7, 8 años y creo que ha traído, no sé si eran 30.000 millones de dólares o algo así a la industria, lo cual es una auténtica burrada. Entonces, bueno, ¿tú qué piensas tú, por ejemplo, de todo esto? ¿Crees que... Aquí se le ha preguntado a muchos directores y a mucha gente, ¿las películas de Marvel son cine realmente o qué son? ¿Son vídeos de YouTube a lo grande? A ver, para mí lo que son, desde hace muchos años, se han convertido en un producto que genera muchísimo dinero y es una realidad y ahí no le puedo discutir que probablemente sea una de las causas por las que en Hollywood se sigue produciendo como churros, pero también como amante del cine te planteas, ¿es esto lo que queremos ver? Probablemente, aunque a mí no sea lo que más me gusta y yo prefiera ver otro tipo de películas, la realidad es que si yo soy un 5% de la población y el otro 95% le encanta este cine, pues al final es oferta y demanda. Contra eso no puedo luchar y pues imagino que mientras metas una película de más de hora y media en una sala de cine y las repletes de gente, se puede considerar cine. A mí me cansa que sea todo como recuelas, precuelas y hablar siempre de lo mismo porque al final creo que está sacando un poco con esa parte creativa del cine y de mostrar nuevas realidades o nuevas historias, pero sí que es verdad pues, que tiene su mérito estar reinventándose, coger personajes que ya has visto 20.000 veces y seguir despertando ese interés en la gente. Y no sé si eso es porque el público medio está dormido y necesita eso o directamente como para evadirse de todo lo que hay en su vida entrando en algo que le es familiar. Pero lo que dice no tiene nada de mentira. O sea, si ha generado tanto para Hollywood, pues no me va a quejar de algo que es positivo para mi sector. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo creo que al final si la audiencia al final lo que busca es eso y ya está, pues no hay mucho más que decir y que hacer, ¿no? Sí que es verdad que entiendo que haya gente que no valore o sienta de la misma manera una película, por ejemplo, de los Russo Brothers o de quien sea, que una peli de Kubrick o una peli de Tarantino, porque obviamente no son ni lo mismo. Pero sí que es verdad que al final es que se nos olvida muchas veces que esto es un negocio y para que la rueda siga funcionando y para que podamos tirar todos para adelante y se siga comprando material y se siga rodando y se siga viendo trabajo a tiempo completo, pues tiene que haber cosas así. Tenemos que seguir teniendo espacios para promover esto, pero al final el mundo no es una ONG. Es decir, la gente va a ver lo que va a ver. Tú por mucho que hagas una película sobre los valores o sobre la cultura, sobre tal, al final la gente va a ver lo que quiera. Sí, tampoco tenemos que ser hipócritas. Al final, por mucho que nos guste más o menos este estilo de cine, no podemos renegar de él porque igual que nosotros somos muy partidarios de, si hacemos una película, intentar devolver todos los recursos que nos han dado y demostrar que nuestro cine es valioso para grandes masas, pues si hay películas que lo están haciendo ya hay que respetarlo y pues, te puede gustar más o menos la narrativa de esa peli, pero el hecho es que es un producto que funciona, con lo cual... Sí, por ejemplo, ahora se nota que también lo que ocurre es que empiezan a depender mucho de esos perfiles, no tanto de las películas en sí, sino que al final de tanto refrito, por ejemplo, de Iron Man, pues que Iron Man muriese ha hecho que la industria se hundiese completamente dentro de ese universo y que, bueno, ahora, por ejemplo, ha vuelto, ¿no? Como otro personaje, otro superhéroe, lo cual es bastante sorprendente. Villano en este caso, si no me equivoco. Sí, y que, por ejemplo, salió también hace poco, ¿no? Hace unos días la de Deadpool, que también es uno de los mejores estrenos que ha habido en mucho tiempo y eso que parecía que las películas de superhéroes estaban más o menos muertas. Sí, bueno,
Es como igual esa visión que tenemos nosotros que estamos ya saturados de tanto superhéroe, pero... A lo mejor para los niños y demás Exacto, les para encantó, ¿no? el público de las familias, de los niños y demás, yo creo que pues igual que tú ibas con ilusión a ver las 3 primas de Spider-Man, que peliculón, ibas con toda la ilusión del mundo, pues eso, cuando estás en primaria, pues ahora me imagino que les ocurrirá lo mismo con los Vengadores. Lo único que también ha llegado a un nivel de saturación que yo ya me he perdido entre tanto multiuniverso y vas un poco loco. Y de hecho ahora me sorprende mucho lo que dices, que un personaje tan querido y recordado como es el de Iron Man por Robert Downey Jr., de repente, ¡pum!, chasqueamos y viene en forma de villano para las próximas de los Vengadores. Es un poco extraño todo. De hecho, si no me equivoco, también presentaron que en la nueva de Capitán América, que ya no es el antiguo actor, sino es el chico que hacía de Máquina de Guerra, el compañero de... No, mentira, el que hacía de Halcón, pues ahora aparece Harrison Ford de Red Hulk. Sí. Eso también me parece una locura. No sé, se fueron unos porros bastante impresionantes. Pero bueno, al final también entiendo que es... Que yo también incluso creo que esos actores a veces no se sienten tan a gusto con los perfiles que tienen, porque saben que también les delimitan muchísimo luego en el resto de su vida para hacer cualquier otra cosa. Por ejemplo, eso como Robert Downey Jr. era él quien se quería salir del universo porque quería empezar a coger perfiles más dramáticos y más profundos. Se hizo Oppenheimer, ganó el Oscar, y entonces cuando gana el Oscar digo, vale, pues ahora vuelvo a lo que me da pasta, que es Marvel. Sí, ha demostrado lo o sea, que como puede ha hacer. demostrado lo que todo el mundo decía que no podía hacer, ha conseguido el Oscar y ahora ya, pues como ya lo ha demostrado, puede volver a hacer eso, ¿no? Entonces, hostia, ahí se ve un poco la doble cara de la moneda, de que al final todos quieren realmente ganar un Oscar y sentir actores que tienen toda esa polivalencia y son polifacéticos y se pueden meter en un perfil más dramático, en uno más cómico o demás. Pero a todos al final también les interesa trabajar en el rewind de turno, ¿no? Que es hacer una película de Marvel y ser millonarios. Literal. Y que los niños lleven su camiseta y que la gente se ponga su traje y haga memes en redes, ¿no? Al final todo el mundo también quiere eso. Quiere un poco las dos cosas. Y es difícil tener las dos cosas porque muy pocos consiguen hacer lo que ha hecho el Robert, ¿sabes? Mira, hilando con esto y también para llegar al último tema que queríamos hablar hoy, un perfil que es justo lo opuesto, que es Nicolas Cage, una persona súper consolidada durante años en Hollywood, que de repente ha tenido una tendencia en los últimos años hacia el cine de autor, como con películas que no son tan conocidas como Mandy, Color Out Space, la de... ¿Cómo se llamaba? Dream Escenario, y ahora de repente como que ha pegado un golpe en la mesa con otra película que es bastante autoral, que creo que eran 10 millones de financiación, la de Longlegs, que fuimos a verla el otro día Sí, al preestreno. y la verdad que sobre todo lo que había alrededor de esa película ha sido una absoluta locura para ver cómo veías tú el tema del marketing y... Bueno, si quieres cuéntame tú, a ver, ¿qué hicieron de marketing en esta película? Pues Introvídeos, editor, han hecho una locura de campaña que, bueno, para quien no lo sepa, Longlegs, según la crítica, es una de las mejores películas de terror de los últimos 10 años en las que se muestra una historia como de true crime que tiene tintes del fantástico. Recuerda un poco a películas como Zodiac o Seven. Y como que es una investigación criminal porque se están sucediendo asesinatos a familias súper extraños. Pues a nivel de campaña de publishment para la película y potenciar ventas, se han metido a hacer páginas web como si fuesen de la Deep Web con documentos de asesinatos a familias como sucedidas por ese mismo asesino. O incluso también se mostraban imágenes de making of en las que la actriz, sin revelar la cara de Nicolas Cage, que también ha sido el gran enigma de esta película, se le veían las pulsaciones que tenía al inicio de la escena, la primera vez que veía a Nicolas Cage caracterizado y después de hacer la escena con él. Wow. Que de hecho la campaña ha sido no mostrar nada de la cara de Nicolas Cage como este nuevo asesino que dicen que va a ser como súper emblemático y recordado. Pero por ver un poco tú con las expectativas estas que habían generado... Yo decir de que vi la película y, o sea, es decir, me gustó, pero también ha sido una campaña de marketing muy heavy para luego... Para ti se desinfla. Para mí se desinfla y también el personaje de Nicolas Cage se desinfla. A mí me dio La vimos miedo. en Bosé, aquí hablamos desde la experiencia.
Yo para mí es un personaje que construye muy bien la tensión y que durante toda la película, la primera hora, es muy muy buena y realmente te genera pudor y tensión y tensión todo el rato, pero la realidad es que luego que me parece una película que se construye muy bien la tensión durante la primera hora y demás y es brutal las escenas que tiene y los planos, especialmente la fotografía, que bueno, tiraron con la Signature y demás, que me acuerdo que te lo dije en el cine, con esos angulares que siempre intentan como dejar puntos de fuga y puertas abiertas para que el espectador se imagine que algo va a ocurrir y a veces pasa, en plan tú de repente estás mirando una puerta y se mueve algo, una ventana, son unos cabrones. Y mola mucho todo eso y cómo está rodada y los tiempos y el miedo que genera, pero luego realmente el personaje no me parece que sea para tanto y como que se soluciona todo de una manera muy rápida, ¿no? Entonces, bueno, otro experimento de marketing que ha funcionado muy bien, pero que quizás no llega a culminar de la forma correcta, ¿no? Que también como que a mí me dio la impresión de que lo explicaba todo de una manera muy abrupta sobre el final. Súper apresurado al final. En plan, como, hostia, estamos llegando al final, vale, pues te lo explico todo y te meto al final de la peli y pum, a correr. Como que ahí me faltó un poco de algo. Y lo que digo, Nicolas Cage, ¿cuánto aparece en escena? Muy poco. Sí, mira, eso también es curioso, como la campaña de marketing era no mostrar a este villano que supone que va a ser tan emblemático y la realidad es que el 80% de la película tampoco lo muestran, No. como que se le ve mucho las formas de su cuerpo, lo ves de pie pero como desenfocado desde de fondo mucho, incluso cuando se le va a ver la cara en un plano medio como que cortan enseguida y no le ves la cara hasta la última escena. Y también que no es muy físico, sino simplemente es con palabras y con recuerdos, entonces no le ves como en la oscuridad ni nada de esto. O sea, También te digo, es un personaje que creo que solo aguanta Nicolas Cage. puede ser. Puede ser. Aún así, no parece que sea él, con todo el maquillaje y todas Ya, las prótesis y toda literal. la historia, pero no sé, o sea, a mí me gustó, ¿eh? No es que me parezca una mala película, pero sí que es verdad que a veces todas estas campañas que se hacen de marketing tan grandes para una peli de miedo, luego al final, ¿cuánto presupuesto habrá tenido esto, no? Porque la producía Nicolas Cage. 10 millones, creo. 10 millones dice. así, yo creo que al final también es una muy buena manera de ganar dinero fácilmente con las pelis de miedo, son muy baratas y seguramente la hayan hecho ya. Así que, oye, me alegro por ellos porque hacía tiempo que no había ninguna, pero la que estamos esperando es la de este verano, ¿no? Maxine, La de Maxine, sí. la saga de X. Que es la tercera de X. Y bueno, yo para esa sí que tengo mucha expectativa porque la primera me gustó mucho y creo que tiene un final bastante Nos épico. voló la cabeza la Nos anciana de esa película, qué mal rollo. Nos voló la cabeza. Pero al final es eso. Sí que es verdad que, mira, nosotros, por ejemplo, tendríamos algún día que hacer una peli de miedo, ¿eh? Ojalá, me harías el productor más feliz del mundo. Esa la codirijo, por favor. Tendríamos ahí que hacer algo 100%. Pero bueno, es una muy buena manera de adentrarse en el sector, ¿eh? Completamente. O sea, se ha visto muchísimo en sagas como Saw que pusieron literalmente 2 euros y ahora ya van por la... Creo que están grabando la 11ª película de Saw porque se monetiza súper rápido. Incluso ya no con el puro terror, sino Scary Movie. Hace parodia del terror, pero el hecho de que tenga un componente de terror hace que una película que habrá costado baratísima genere una cantidad ingente de Totalmente. dinero. Bestial. Que puedes hacerte un por 10 o un por 20, ¿no? Que al final... Sí, diría, yo creo que es el género más fácil de monetizar de todos los que hay. Pero también es muy fácil cagarla, ¿eh? Si no da miedo y si no la lías. Y pasa un poco como con los superhéroes, que al final hay tanta oferta de películas de terror que encontrar a día de hoy una muy buena, que sea original y que no digas, buah, veo similitudes de aquí o de allá, que nos pasó incluso con Longlegs, que veías como, pues esto me recuerda a tal película o esto a tal, pues que ahí falta un poco ese componente creativo. Y sí que es verdad que se está viendo con pelis como Midsommar o Hereditary o películas así nuevas de los últimos 10 años, pero que también está esa sobreexplotación como en el género de superhéroes. Totalmente. Vale, bueno. No, pues nada, lo dejamos aquí y ya está. ¿Qué vas a decir? No, era una cosa más, pero tampoco creo que haya mucho más. Pues vale. despides. Completamente, Carlos. Yo la verdad es que... Ay, ¿qué puedo decir?
Completamente. Yo creo que también está empezando un poco a ser un refrito de un refrito, pero también es que el cine yo creo que tiene que tener un poco un golpe en la mesa y hacer algo completamente distinto, pero tampoco como lo estamos viendo en estas últimas películas que son un poco más alocadas, como... ¿cómo se llama esta peli que fuimos a ver? Kind of Kindness. Como Kind of Kindness o algunas similares que al final intentan sorprender al espectador, que tienen todo un trasfondo, ¿no? Pero que al final como que a veces estamos intentando hacer cosas más y más y más raras porque todo lo normal o lo normativo ya lo hemos visto. Que al final es un ciclo, ¿no? Porque también pasó en los años 70, en los años 80. Entonces, bueno, es cuestión de tiempo. Así que nada, gracias a todos por venir a este Viernes de la Jungla. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros, como Un siempre. placer estar de nuevo, cada día más cómodo. Cada día más cómodo en el podcast. Y nada, en agosto vamos a cerrar Descanso Empresarial y nos vemos en septiembre con unos perfiles muy, pero que muy interesantes. Se vienen podcasts muy tochos. Se vienen podcasts muy tochos, así que nada. Buen verano a todos y a seguir rodando.